Buenos días a todos y a todas. Un honor estar acá presente junto con todos ustedes, pero particularmente con quienes me acompañan en la mesa, bueno, con Irene, a quien todos queremos muchísimo y le agradecemos siempre su presencia y su lucha histórica. Compañero Hugo, compañero Cachorro, querida Marita, que hacía mucho que no te veía. Un placer volver a charlar un rato con vos y bueno, al conjunto de los compañeros y las compañeras que están hoy presentes. Sé que hay de varios países de América Latina, así que agradecer la presencia al compañero embajador de Cuba, que habló hace un rato, con quien nos juntamos hace muy poquito con el gobernador Kicillof. En primer lugar, traer el saludo del gobernador Kicillof, que mañana va a estar participando, ¿no? Que mañana va a estar participando de una de las actividades que está prevista en el marco de este encuentro. Agradecer, como decía recién, a los organizadores. Yo quería hacer algunas reflexiones porque me levanté hoy muy temprano para venir, a las 4 de la mañana, y vine estudiando bastante y sobre todo rememorando algunas cosas vinculadas con el ALCA, porque yo no me quiero apropiar de presencias que no tuve ni de militancias que no llevé a cargo, que no llevé adelante en ese momento. No participé yo de la jornada de los 20 años al ALCA. En ese momento yo era docente universitario, sigo siendo, pero ya era docente universitario y asistente de investigación, o investigador joven, si ustedes quieren. Y una de las cosas sobre las que yo estudiaba y escribía justamente eran los procesos de integración en América Latina, al Mercosur, y particularmente en esa época, obviamente, todos los que nos dedicábamos a esa materia, escribíamos y estudiábamos sobre el ALCA, para entender qué era el ALCA, para entender cuáles podían ser las consecuencias de la posible firma y puesta en marcha de, bueno, ese acuerdo de libre comercio que, como decía Marita, y pasa hoy también con el acuerdo Unión Europea-Mercosur, no es solo un acuerdo de libre comercio. El ALCA ya no era solo un acuerdo de libre comercio de los típicos de los primeros años 90, bueno, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como el primer Mercosur, el Mercosur neoliberal de los 90, era mucho más que eso. Ahora me quiero referir brevemente, pero quiero hacer un poco, no una historia detallada, pero sí algún raconto de cómo surgió el ALCA, en qué momento y en qué contexto surgió el ALCA, si bien se le dijo no. En el año 2005, el intento de construir el ALCA ya llevaba 11 años. A esa altura. El primer documento estableciendo la creación de un área de libre comercio de las Américas fue en el año 94, cuando Clinton era presidente, si mal no recuerdo, en Miami, pero me puedo estar equivocando. En un contexto internacional, en principio muy distinto al que tenemos ahora, pero también muy distinto al que teníamos hace 20 años. Muy distinto. Eran los comienzos del neoliberalismo, de lo que se conoció como las políticas neoliberales, que si bien ya habían tenido algunos primeros capítulos en América Latina, en Chile, en Argentina, fue recién a finales de los 80, principios de los 90, que se transformaron un poco en la regla durante esos años, ¿no? Durante los años 90, en el conjunto de los países de América Latina, y que tenían su propia doctrina. El neoliberalismo tenía su propia doctrina. Yo me animo a decir que había tres textos, tres escritos que mostraban bien cómo iba a ser, como fundacionales, ¿no? Del neoliberalismo, finales de los 80, principios de los 90, que intentaban establecer un mundo distinto al que había estado vigente hasta la caída de la Unión Soviética. Esos tres textos yo lo pongo, uno tiene que ver con lo económico, otro tiene que ver con lo político histórico y otro tiene que ver con lo cultural. El primero es el Consenso de Washington del año 89, que escribe un economista llamado John Williamson, en donde se establecen 10 recomendaciones, 10 políticas públicas, también 10 objetivos de política que tenían que llevar adelante todos los países del mundo, porque estaba pensado en esos términos. Si bien estaba enfocado puntualmente en América Latina, era como una recomendación, una receta general de las políticas macroeconómicas, sobre todo, que tenían que llevar a cabo los países y que si pretendían ser exitosos en el marco del neoliberalismo. Esas políticas incluían, obviamente, el libre comercio. De eso se trataba, entre otras cosas, el área de libre comercio de América Latina, de las Américas, perdón, pero también otras recomendaciones que luego se llamaron disciplinas,
que estaban involucradas en la negociación del ALCA. Por ejemplo, temas vinculados a la propiedad intelectual, que todo se patente, que haya que pagar permanentemente regalías por esos patentamientos, por los descubrimientos, por las innovaciones, por los medicamentos, etcétera, etcétera. La libre inversión extranjera, sin ningún tipo de regulación a la entrada y salida de capitales, tanto productivos como especulativos. Las compras públicas, el achicamiento del Estado, el ajuste permanente en las economías de América Latina, el establecimiento de tasas de intereses reales positivas, es decir, que salga caro el dinero, que no haya posibilidad de subsidios en general a la población. Eso todo mala palabra, ideario neoliberal, todo mala palabra. En general, que cualquier tipo de intervención del Estado sea descartada de plano de las políticas macroeconómicas que lleven adelante los países de América Latina. Por un lado, decíamos un decálogo económico de lo que tenían que hacer los países en América Latina. Por otro lado, una interpretación de la historia, ¿no? El llamado fin de la historia de Francis Fukuyama, que establecía, una vez caído el muro, una vez caída la Unión Soviética, bueno, que había triunfado un sistema político que era la democracia liberal y un sistema económico que era el capitalismo, y que ese era el final de la historia. A partir de entonces todas las naciones del mundo iban a moverse dentro de ese marco, inclusive con alguna cosa medio melanco que establecía Francis Fukuyama después, de que, bueno, como no había motivos reales para pelear las personas vinculados con los nacionalismos, con las ideologías, etcétera, íbamos a tener el último hombre, ¿no? Se llamaba, hombres tristes, ¿no? En el futuro. Pero el punto central de su tesis era que, listo, ya está, hubo distintos estadios del desarrollo político de la humanidad, los fascismos, las autocracias, etcétera, pero habíamos llegado a la democracia neoliberal y al imperio del liberalismo económico. Y eso era lo que venía desde entonces y hasta el fin de los tiempos. Y por otro lado, en términos geopolíticos, un texto de Huntington del año 94, si mal no recuerdo, llamado Choque de Civilizaciones, que justamente iba en composé con todas estas cuestiones, pero vinculado a lo geopolítico. ¿Qué decía el choque de civilizaciones? Bueno, que justamente como había triunfado el sistema capitalista en general en Occidente, en la democracia neoliberal, ahora los conflictos, los choques que iba a haber entre distintos países del mundo no iban a tener que ver con una discusión respecto de los sistemas económicos ni discusiones ideológicas, sino con cuestiones vinculadas a la cultura y a lo religioso. Que esos iban a hacer a partir de entonces, una vez que la democracia liberal, una vez que el sistema capitalista, bueno, en su fase superior, el neoliberalismo, como se decía en ese momento, los conflictos internacionales iban a tener que ver con cuestiones culturales o con cuestiones religiosas. Esa fue un poco toda la doctrina que se estableció en los años 90, y los acuerdos de libre comercio eran una parte componente de esta doctrina. El Mercosur, tal como se lo conoció en los años 90, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y tantos otros tratados de libre comercio y de inversiones, los primeros tratados bilaterales de inversiones que proliferaron en esas épocas, en esos años, en todo el mundo, formaban parte constitutiva de ese ideario neoliberal, de ese fin de la historia, de esa superación de cualquier otra discusión política o ideológica a nivel global. El ALCA particularmente incorporaba todas esas discusiones, todas esas disciplinas. Y así fue que se fue desplegando durante todos los años 90 en varias rondas de negociación, como decían, Hugo Cachorro en el año 2000 en Quebec, etcétera. Pero en la medida que se habían pasado todos esos años desde que se lanzó el ALCA, o mejor dicho, la Cumbre de las Américas en el año 94, hasta que se iba a firmar la creación, la constitución del ALCA en el año 2005, se había deteriorado bastante ese ideario. Los resultados no habían sido tan prometedores como parecían ser a principios de los 90, o sea que ya teníamos un neoliberalismo bastante desgastado, ¿no? Había un sistema neoliberal en el mundo bastante desgastado. Si quieren, repasamos todas las crisis que había habido, sobre todo en países periféricos que habían abrazado el ideario neoliberal. La crisis del tequila en el año 94, en México, la crisis del sudeste asiático
en el año 97 en Corea del Sur, pero en otros varios países del sudeste asiático, la crisis brasileña en el año 98, un año antes la crisis rusa, la crisis brasileña en el 99, un año antes la crisis rusa en el año 98, la crisis argentina en el año 2001, varios países periféricos que habían abrazado el ideario neoliberal, pero que habían rápidamente, o más temprano que tarde, habían entrado en crisis. Por lo tanto, ya no parecía tan claro que las políticas neoliberales, la apertura, la libre inversión extranjera, la desregulación del Estado, las políticas monetaristas, etcétera, eran un resultado que conducía a los pueblos hacia la felicidad, hacia la prosperidad, hacia el desarrollo, hacia la riqueza, etcétera, etcétera. Ya estaba fracasando el neoliberalismo en la periferia. Después terminó fracasando completamente en el 2008 con la crisis de las hipotecas, una crisis desde el riñón mismo, desde el corazón mismo del sistema capitalista del liberalismo. Salió en Wall Street, empezó esa crisis. Por lo tanto, cuando se llega a la cumbre del 2005, el neoliberalismo venía, para decirlo mal y pronto, bastante cagado a palos, ¿no? En términos de resultados y en términos de promesas no cumplidas, de prosperidad y de bienestar de los pueblos. Y ahí es donde apareció la grandeza política de varios líderes latinoamericanos. En general se habla de Néstor, se habla de Lula y se habla de Chávez, porque fueron las principales figuras de esa cumbre que tuvo lugar acá cerquita, ¿no? A unos metros, acá en el Hotel Provincial. Pero había tantos otros líderes políticos y populares que se expresaron muy abiertamente en contra de ese tipo de construcción que nos iba a dejar encorsetados. Nos iba a dejar encorsetados con las políticas neoliberales. Yo creo, y este era en ese entonces, me acuerdo que ese era mi análisis principal, que el objetivo principal del ALCA era encorsetar todas las reformas neoliberales, como también fue cuando se construyó el Mercosur, ¿Qué quiere decir encorsetar? Una vez que vos firmás un acuerdo de ese tipo, tan draconiano, es muy difícil salir de ese tipo de acuerdos. Y si quedaban firmados todos esos procesos de apertura, de respeto de leyes de patentes totalmente injustas para los países periféricos, de libertad de inversiones, de entrada, de salida de capitales, luego se hace muy difícil y es muy costoso poder salir de esos esquemas. Lo vimos muchas veces, es muy costoso. Yo lo digo como ejemplo por mi paso en Cancillería en el segundo gobierno de Cristina, entre 2011 y 2015. Yo fui secretario, los últimos 2 años fui secretario de Relaciones Económicas Internacionales. Teníamos un objetivo de política definido por la presidenta, tomado por el gobernador y en ese momento también por el canciller, y en ese momento también por el ministro de Economía, por Axel Kicillof, que era, en la medida de lo posible, ir saliendo de los acuerdos bilaterales de inversión que eran totalmente draconianos, totalmente lesivos para la soberanía y para el desarrollo nacional. Eran más de 30, pudimos salir de 3. Porque la forma de salir sin problemas era de común acuerdo con los otros países. Lo hicimos silbando bajito, nadie se enteró demasiado, porque lo hicimos silbando bajito, salimos, si mal no recuerdo, del acuerdo bilateral de inversión con la India, del acuerdo bilateral de inversión con Sudáfrica y, si mal no recuerdo, con el de Indonesia. Por eso digo, una vez que entras y pones el gancho, la posibilidad de salir es muy compleja y tiene muchos costos de salida. Por eso era clave que en ese momento haya no solo presidentes, sino también líderes populares que apoyen esa pueblada que fue decirle no al ALCA, para evitar ese encorsetamiento con las políticas neoliberales que habían surgido de los años 90. Maradona, Evo, distintas personalidades más allá de los presidentes que fueron los que se sentaron en la mesa de negociación y dijeron formalmente no, un movimiento popular como pocas veces se había visto, ¿no? Como pocas veces se había visto en esos años, apoyando una idea que era fortalecer la soberanía política de los países de América Latina, fortalecer su independencia económica, trabajar en pos de la justicia social, las banderas históricas del peronismo. En el caso puntual de Argentina, fortalecer una
posición histórica también del peronismo, que se la conoció como la tercera posición, que en general siempre se la explica como oposición a otros sistemas, esta idea del ni yanqui ni marxista, pero Perón la explica muy bien. La tercera posición básicamente es defender los intereses nacionales y construir la patria grande. Esa es la tercera posición. Eso también implicaba decirle no a los imperialismos. También implicaba decirle no a los imperialismos. Pero la tercera posición se construye por la positiva, la defensa de los intereses nacionales y la construcción en América Latina de una patria grande. Por eso yo quería hacer un poco este raconto muy breve, muy estilizado, si ustedes quieren, de qué significaba en ese momento, o qué hubiese significado en ese momento, la firma del ALCA. Repito, en un momento en que el neoliberalismo ya estaba bastante desgastado, las ideas del neoliberalismo estaban bastante desgastadas, pero que si lo hubiésemos firmado nos hubiéramos encorsetado en esas ideas tan desgastadas ya para ese momento. ¿Qué pasó después como consecuencia de decirle no al ALCA? Bueno, no entramos en el corset. ¿Y qué significó eso? Que pudimos tener políticas soberanas e independientes, que fue lo que pasó en esos 10, 12 años de lo que se conoce como la década ganada en Venezuela, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Bolivia, en Ecuador, etc. Si hubiésemos firmado ese ALCA, probablemente nada de eso hubiese sucedido, a pesar de la voluntad de los presidentes, Porque, repito, una vez que firmás, los costos de salir son realmente altos. Por eso, y lo quiero hacer porque lo he trabajado y lo he discutido con Marita, con muchos otros compañeros que están acá, hoy en día está la firma, se supone, un acuerdo con la Unión Europea que dice Marita que es tan malo o peor como el del ALCA. Y lamentablemente también me dediqué a estudiarlo, mucho tiempo. Lo trabajamos un montón de veces cuando yo estaba, hubo con Roby Baradel, ¿te acordás, Roby? Durante el macrismo nos dedicábamos a hablar sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur y los peligros que implica para países como Argentina. Hoy en día está la firma de ese acuerdo. Yo entiendo que puede haber distintas posiciones, y las hay en los países de América Latina. Nuestra posición sigue siendo la misma. Este tipo de acuerdos de libre comercio no aporta para el desarrollo de las naciones latinoamericanas. Solamente este tipo de acuerdos nos van a perpetuar en un perfil productivo extractivista, subdesarrollado, periférico y dependiente. ¿Por qué un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea va a permitir que se desarrolle la industria de los países del Mercosur? No hay ninguna razón. Pero tampoco tiene muchos beneficios. Porque cuando ellos te dicen, no, pero la posibilidad es que los países de América del Sur, los países de América del Mercosur, de América Latina, puedan exportar sus productos primarios, sus alimentos, por ejemplo, Europa, después te ponen, en la letra chica te ponen un montón, te ponen cuotas para que puedas exportar, pero poquito, pero además te ponen un montón de barreras fitosanitarias, barreras pararancelarias, etc. ¿Y qué termina pasando? Lo mismo que pasó en el año 1825 con la firma del Acuerdo de Amistad, Comercio y Libre Navegación de las Provincias Unidas del Río de la Plata con el Reino Unido de la Gran Bretaña. Ese acuerdo de amistad, comercio y navegación tenía una cláusula que decía de reciprocidad, de que los barcos de cada una de las partes iban a poder navegar sin ningún tipo de problema los mares y los ríos internos del otro país. Con una pequeña diferencia. Argentina no tenía flota mercante y Reino Unido tenía la flota mercante más grande del mundo. Esa era la verdadera reciprocidad que se estaba firmando. Estos acuerdos son exactamente lo mismo. Te dicen, yo potencia imperial, potencia de gran magnitud, y vos, país periférico, subdesarrollado, estamos en las mismas condiciones. Y por lo tanto nos enfrentamos a las mismas también condiciones de reciprocidad. Vos me podés vender todo lo que querés, claro, pero yo no tengo la industria desarrollada y vos sí. Ahora, lo que tengo para venderte yo, después me pones en la letra chica que tampoco te lo puedo vender o te ponen una cuota. Así de recíprocos son esos acuerdos. Yo entiendo las necesidades que hay muchas veces, las presiones que hay muchas veces para la apertura de ciertos mercados y a mí me parece bien. Hay que trabajar para la apertura de los mercados. Es bueno exportar, sobre todo, países como Argentina que necesitan dólares permanentemente para poder sostener su macroeconomía, necesitamos exportar. Sí, pero necesitamos ante todo
cuidar nuestra industria nacional, cuidar nuestras fuentes de empleo, cuidar nuestras posibilidades de desarrollo científico y tecnológico. Por eso yo estoy a favor de los acuerdos de comercio. No digo de libre comercio, digo estoy a favor de los acuerdos de comercio, pero trabajando en las diferencias y en las desigualdades de las dos partes. No se puede hacer acuerdos en los mismos términos un país periférico y subdesarrollado que una potencia capitalista central. Tienen que hacer acuerdos de tipo asimétrico, con más oportunidades para el país chico, con menos privilegios para los países de mayor envergadura. Hoy, ¿cómo estamos después de todo esto? Y vino el reflujo. Después de la década ganada, vino el reflujo, ¿no? Vino la restauración conservadora, pero ya no de carácter, en general, ¿no? Me refiero al mundo. Ya no de carácter neoliberal. Hoy el mundo está configurado de una forma totalmente distinta que los años 90. Hay nacionalismos, bueno, en la principal potencia mundial, a diferencia de los años 90, que era la principal promotora del libre comercio en el mundo, hoy es la principal potencia proteccionista. El principal país proteccionista en el discurso y en los hechos es de los Estados Unidos. De hecho, ha destruido por completo el sistema multilateral de comercio. Porque hace lo que quiere, sube los aranceles, baja los aranceles. Se suponía que cuando queríamos nosotros tomar, hasta el año 2015, alguna medida de protección de nuestro mercado interno, estaba prohibido, no se podía hacer. Porque en la OMC esto, porque en la OMC firmaste lo otro. Ahora, vino Estados Unidos, no respetó ninguna regla más de la OMC, no tuvo ninguna consecuencia. Obviamente. Porque los sistemas multilaterales de comercio solo sirven hasta cuando le resultan útiles a las grandes potencias. Estados Unidos destruyó el sistema multilateral de comercio. ¿Y cómo está hoy mirando de nuevo? Por una razón muy simple, ¿no? Hacia su patio trasero. ¿Cuál es la razón por la cual Estados Unidos mira de nuevo hacia su patio trasero? Porque lo quiere transformar nuevamente en su hinterland, en su zona de influencia. ¿Por qué? Porque perdió al mundo como su zona de influencia, o por lo menos lo tiene en disputa. Hoy se habla mucho de la multipolaridad, de la unimultipolaridad, de la bipolaridad existente en el mundo. A mí me gusta llamarlo, lo discutí con mis funcionarios varias veces porque me escriben la palabra multipolaridad y yo me empiezo a poner un poco nervioso. A mí me gusta decir transición hegemónica. Yo entiendo al mundo hoy en una disputa fundamentalmente entre un puñadito de potencias, básicamente Estados Unidos y China, como en un proceso de transición hegemónica, en donde Estados Unidos hoy está a la retranca, en términos tecnológicos, en términos productivos, en términos comerciales inclusive. Por eso Estados Unidos se transforma en una potencia proteccionista, en vez de transformarse en un adalid supuestamente del libre comercio, como por lo menos en el discurso históricamente tuvo. En ese contexto a Estados Unidos no le queda otra que replegarse. ¿Hacia dónde? Hacia su patio trasero, hacia su hinterland. Y ahí empezó a mirar de nuevo a América Latina. Y esto no es bueno, realmente, no es bueno que Estados Unidos mire hacia América Latina, porque cuando mira hacia América Latina pasan las cosas que están pasando hoy en Argentina, pasan las cosas que hoy están pasando en el Caribe, pasan las cosas que están pasando hoy en México, en Colombia, etc. Las intervenciones de los Estados Unidos cuando suceden en América Latina no son muy felices. La historia lo demuestra, no son intervenciones muy felices. Me quiero centrar en Argentina. ¿Cuál es la intervención de hoy de Estados Unidos hoy en Argentina? Se ha transformado en el garante y en el patrón del programa económico del gobierno argentino. Hoy las decisiones económicas ya no se toman más en la Casa Rosada, alguno diría por suerte, yo digo no. Hoy se toman en Wall Street, ni siquiera en Washington, las decisiones del programa económico de la Argentina. Ha sido tan desastroso el programa económico del presidente Milei, ha fracasado tan seguido, tantas veces, que tuvo que venir a Estados Unidos después de haber quemado las naves de lo que se conoce como el último prestamista, el prestamista de última instancia, que es el FMI. Cuando nos fumamos, cuando nos quemamos los dólares del FMI, hubo que acudir a los Estados Unidos con una intervención directa, no solo sobre la economía, sino sobre la política y la geopolítica de Argentina. Estados Unidos hoy no solo está dictando el programa económico, sino que intervino directamente Trump
en las elecciones. Ah, sí, dame un poquito. Intervino directamente Trump en las elecciones de medio término de la Argentina. Nuestra pelea del 26 de octubre, no fue con Milei, fue con Trump. Nos amenazó directamente a los argentinos. Nos dijo que si no lo votábamos se terminaba la ayuda para la Argentina, lo que hubiese sido realmente un descalabro macroeconómico. ¿Qué hubiese pasado al otro día de las elecciones sin la ayuda de Trump? ¿Qué hubiese pasado? O sea, no solo interviene en la economía, sino también interviene en la política y también interviene en la geopolítica. Por primera vez en la historia, Argentina, lamentablemente, votó a favor del bloqueo de Cuba. Indigno y vergonzoso. Indigno y vergonzoso. Ni Macri ni Menem se animaron a tanto. ¿Eso fue por convencimiento? No fue por imposición. Puede haber convencimiento en algún funcionario también, pero no fue por convencimiento, fue por imposición. Recuerden que el año pasado, cuando se votó en contra del bloqueo de Cuba, se llevaron puesta a la canciller. Ahora votaron a favor. Acaban de discontinuar varios proyectos científico-tecnológicos que se estaban llevando adelante con financiamiento y con cooperación de la República Popular China en Argentina. Cosa que hasta ahora no había pasado. Pasó de repente. ¿Por convencimiento? Por imposición. Y van a seguir pasando, porque cuando te ayuda Estados Unidos, tiene un costo. Y el costo se llama la pérdida de soberanía nacional, el costo se llama la pérdida de independencia económica y el costo se llama la imposibilidad de llevar adelante políticas de justicia social. Por eso hoy tenemos muchas cosas para decirle no, como en su momento se le dijo no al ALCA, no a la intervención de los Estados Unidos, no a la imposición de los intereses financieros de Wall Street, no a los acuerdos de libre comercio que sí, que van a seguir siendo nocivos para países periféricos como la Argentina si no son tratados de manera asimétrica entre los países que participan. Pero también tenemos muchas cosas por la positiva, Tenemos muchas cosas por la positiva, muchas cosas a las que decirle sí. Sí a una construcción verdadera, popular, que sea alternativa en el 2027 a estas políticas de ajuste, a estas políticas de hambre, a estas políticas de extorsión, a estas políticas de crueldad, a estas políticas de represión. Sí a imaginar nuevas canciones, sin dejar atrás el legado histórico del peronismo, de las banderas del peronismo, pero sí escribir e interpretar nuevas canciones que no son más que traer esas banderas históricas y ayornarlas a la coyuntura actual. Porque hoy no tiene ningún sentido cantar una vieja canción como No al ALCA. Eso ya pasó, no existe más el ALCA. Ahí hay otras cosas para discutir. Esas son las nuevas canciones. No significa traicionar, ni abandonar a nadie, ni olvidar a nadie, sino que significa esas viejas banderas, esas viejas reivindicaciones, mantenerlas y ayornarlas y actualizarlas al contexto actual. Hay un montón de cosas para trabajar por la positiva. En la construcción popular, en poder sostener, en el caso particular nuestro, una provincia tan golpeada, tan necesitada como es la provincia de Buenos Aires, tan falta de recursos, mostrando un modelo alternativo de gobierno al gobierno nacional, un gobierno cruel, mostrar un gobierno solidario. Ante un gobierno que ajusta, mostrar un gobierno que expande. Ante un gobierno que se olvida de la salud pública, la educación pública, la producción, mostrar un gobierno que tiene permanentemente esas preocupaciones de mejorar el nivel de industrialización, la productividad de las pymes, la generación de empleo, el fortalecimiento de la educación pública, la integración del sistema de salud. Tantas cosas para trabajar, tantas cosas para decirle sí, que no nos va a alcanzar el tiempo. Tenemos 2 años y hay que empezar hoy. Hay que empezar hoy a construir esa alternativa. No se puede esperar un minuto más. No nos van a dar los tiempos. Y además los ataques van a ser cada vez más duros. Por lo tanto, compañeros, perdón que estiré un poco mi presentación, pero me parecía muy necesario hacer un raconto histórico y tratar de entender el tiempo actual en esa clave histórica. Por eso yo les pido
Seguramente lo hará el gobernador en el día de mañana. Me quiero adelantar unos pasitos nomás. Yo les pido todo el apoyo, yo les pido toda la colaboración, yo les pido todo el esfuerzo, yo les pido toda la militancia para que nos ayuden en la provincia de Buenos Aires. Realmente lo necesitamos. Estamos en una situación muy compleja, pero no solo ya se trata, como dijimos durante todo este tiempo, de sostener, de ser escudo y red del pueblo bonaerense, sino que ahora, bueno, ahora hay que generar una esperanza, hay que pensar en el futuro, hay que construir algo nuevo. Le pedimos ayuda para esa construcción para el futuro. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, querido compañero Cavi Bianco. Un fuerte aplauso para él y a todos los miembros de esta mesa.